Hay una verdad incómoda que descubrí observando a las personas durante años. No todos tus sueños mueren por falta de capacidad. Muchos mueren por exceso de palabras. Recuerdo una vez en Japón cuando un amigo me contó su gran proyecto con tanta emoción que semanas después ya no lo estaba haciendo. Y me pregunté, ¿qué cambió? No fue el proyecto, fue la exposición. Hoy quiero hablarte de algo que puede cambiar tu destino. Las 4 cosas que nunca debes contarle a nadie. Porque a veces el silencio no es ausencia de voz, es estrategia de vida. Escúchalo hasta el final. El silencio no es algo natural para la mayoría de las personas porque desde pequeños nos enseñan a hablar, a explicar, a justificar, a contar todo lo que hacemos como si eso diera valor a nuestra existencia. Pero con el tiempo descubrí algo muy interesante observando distintos entornos. Quien más habla no siempre es quien más avanza. De hecho, muchas veces es al revés. Recuerdo una escena muy simple en Japón. Estaba en una estación de tren observando a un grupo de trabajadores. No hablaban mucho entre ellos, apenas lo necesario. Cada uno sabía exactamente qué hacer y lo hacían con una precisión casi silenciosa. No había necesidad de explicar cada paso ni de comentar lo que iban a lograr después. Simplemente lo hacían. Y me llamó la atención algo. Mientras en otros lugares la gente pierde energía hablando de lo que hará, allí la energía se usaba para hacerlo. Con el tiempo, entendí que el silencio no es ausencia de comunicación, es una forma superior de enfoque. Cuando hablas demasiado, tu mente empieza a dispersarse. Es como si cada palabra fuera una pequeña fuga de energía. Dices lo que harás, lo imaginas cumplido, recibes opiniones, críticas, incluso admiración prematura, y sin darte cuenta, el cerebro siente que ya avanzaste, aunque no hayas hecho nada todavía. En cambio, cuando te callas, ocurre algo distinto. La mente se concentra. El objetivo deja de ser social y se convierte en interno. Ya no trabajas para que otros te vean, trabajas para cumplir contigo mismo. Y esa diferencia, aunque parece pequeña, cambia completamente el resultado. He visto personas que tienen grandes sueños, pero cada vez que los cuentan, pierden impulso. Empiezan a recibir frases como, eso es difícil, no creo que sea posible, o incluso qué interesante, pero con una energía que no ayuda. Y aunque parezca inofensivo, esas palabras se quedan dando vueltas en la cabeza. Poco a poco reemplazan la convicción por duda. Por eso, la disciplina del silencio no es un castigo, es una protección. Es decidir conscientemente que tu energía no será repartida en conversaciones innecesarias. Es aprender a convivir con tus metas sin necesidad de validación externa. Es entender que lo que estás construyendo es tan valioso que no necesita audiencia antes de estar terminado. Incluso en mi propia experiencia, he notado que los momentos de mayor crecimiento no fueron los más ruidosos, sino los más silenciosos. Cuando no estaba explicando lo que iba a hacer, cuando no buscaba aprobación, cuando simplemente me dedicaba a avanzar paso a paso sin anunciar nada. Es curioso. Pero en ese silencio no te sientes solo, te sientes más fuerte. El silencio te obliga a ser honesto contigo mismo. Ya no puedes esconderte detrás de palabras bonitas. Ahora solo queda la acción. Y la acción en silencio es mucho más poderosa porque no tiene distracciones emocionales. Al final, el silencio no te quita nada, te devuelve todo lo que estabas perdiendo sin darte cuenta. Enfoque, claridad y control sobre tu propio camino. Y cuando entiendes eso, dejas de hablar para convencer a otros y empiezas a vivir para convencerte a ti mismo. Hay un error muy común que comete la mayoría de las personas cuando se emocionan con sus metas. Hablan antes de actuar y lo hacen con buena intención, pensando que compartir sus planes los hará más reales, más fuertes, más posibles. Pero con el tiempo he visto algo completamente diferente. Cuanto más se habla, menos se ejecuta. Recuerdo una conversación que tuve con un joven en Japón que quería abrir su propio negocio.
Tenía todo claro en su mente, incluso había pensado el nombre, el logo, los colores y cómo iba a cambiar su vida. Me habló durante casi una hora de su proyecto, con una energía impresionante. Pero meses después, cuando volví a verlo, no había comenzado nada. No porque no pudiera, sino porque algo dentro de él ya sentía que lo había hecho. Había vivido su éxito en palabras, no en acciones. Y ese es el peligro más grande de contar los planes antes de ejecutarlos. La mente confunde intención con realidad. Cuando hablas demasiado, recibes una pequeña dosis de satisfacción emocional. Te escuchan, te aplauden, te dicen que es una gran idea, y eso crea una ilusión de avance, pero en realidad no has avanzado ni un paso. Además, cuando expones tus planes, los entregas a la interpretación de otros. Y no todos van a ver lo que tú ves. Algunos te van a decir que es difícil, otros que no es el momento, otros que ya lo intentaron y fracasaron. Y aunque tú creas que no te afecta, esas palabras empiezan a trabajar silenciosamente en tu mente. Empiezas a dudar, a posponer, a ajustar tu sueño para hacerlo más realista y sin darte cuenta lo vas reduciendo. He observado esto muchas veces en distintos países. Las personas más constantes no son las que más hablan, son las que menos explican. Simplemente trabajan. No necesitan convencer a nadie de lo que están haciendo porque están demasiado ocupadas construyéndolo. Incluso en la cultura japonesa existe una idea muy clara. Primero se demuestra, luego se habla. No al revés. Porque cuando algo ya está hecho, nadie puede discutirlo. Pero cuando solo está en palabras, cualquiera puede destruirlo. También he visto lo contrario. Personas que anuncian grandes cambios en su vida. Voy a entrenar todos los días. Voy a emprender. Voy a cambiar completamente. Y por unos días sienten energía, pero después esa energía cae. Porque el cerebro ya recibió reconocimiento sin haber entregado resultados. Es como si el esfuerzo ya hubiera sido parcialmente cobrado. Por eso, guardar los planes no es esconderlos, es protegerlos. Es evitar que se contaminen con opiniones prematuras, con expectativas externas o con emociones que todavía no tienen fundamento. Es permitir que la idea crezca en un espacio seguro hasta que tenga suficiente fuerza para sostenerse sola. Cuando empiezas a ejecutar en silencio, ocurre algo muy poderoso. La motivación deja de depender de otros. Ya no necesitas contar lo que haces para sentirte comprometido. El compromiso se vuelve interno, firme, casi inquebrantable. Y con el tiempo descubres algo que muy pocos entienden. Los planes no necesitan ser anunciados para ser reales. Necesitan ser trabajados para volverse inevitables. Hay algo que muchas personas descubren demasiado tarde. Y es que no todos los oídos están preparados para escuchar tus problemas. Existe una tendencia muy humana a buscar alivio hablando, a pensar que si contamos lo que sentimos, automáticamente nos sentiremos mejor. Y en algunos casos es cierto, pero en muchos otros ocurre lo contrario. Te sientes más confundido, más vulnerable y más pesado que antes. Recuerdo una situación que observé en un entorno cotidiano en Japón. Un hombre estaba atravesando dificultades en su trabajo y decidió contárselo a varios compañeros durante el almuerzo. Lo que empezó como una simple descarga emocional terminó convirtiéndose en un tema de conversación general. Al día siguiente, ya no solo era su problema interno, ahora era un comentario en el ambiente laboral. Y aunque nadie tenía mala intención, su situación había perdido privacidad y con ella parte de su control. Eso me hizo entender algo importante. Los problemas personales no solo necesitan solución, necesitan protección. Porque cuando los expones sin criterio, dejas de ser el único que los interpreta. Ahora entran opiniones, juicios, comparaciones y consejos que muchas veces no están alineados con tu realidad. He visto a muchas personas debilitarse no por lo que les pasó, sino por a quién se lo contaron. Porque no todos tienen la madurez emocional para manejar lo que escuchan. Algunos minimizan tu dolor, otros lo exageran, otros lo convierten en algo que no es, y sin darte cuenta empiezas a cargar no solo con tu problema, sino con la interpretación de los demás. Y hay algo aún más delicado. Cuando expones tus heridas a la persona equivocada,
le entregas información sobre tus puntos débiles. No porque todos vayan a usarlo en tu contra, sino porque una vez que algo es dicho, ya no puedes controlar dónde termina. Las palabras no se quedan en un solo lugar. Se mueven, se repiten, se distorsionan. En mi experiencia, las personas que desarrollan mayor estabilidad emocional no son las que hablan más de sus problemas, sino las que aprenden a procesarlos internamente primero. Se toman el tiempo de entender lo que sienten, de ordenar sus pensamientos, de separar emoción de realidad antes de buscar cualquier opinión externa. Porque cuando hablas demasiado pronto, corres el riesgo de perder claridad. Empiezas a depender de lo que otros piensan de tu situación, en lugar de confiar en tu propia capacidad de resolverla. Y poco a poco, sin darte cuenta, entregas el control de tu paz mental. También he notado que muchas soluciones reales no nacen en la conversación, nacen en la reflexión. En esos momentos donde nadie está opinando, donde no hay ruido, donde puedes escucharte con honestidad, es ahí donde empiezas a ver opciones que antes no veías. Por eso, no se trata de reprimir lo que sientes, ni de fingir que todo está bien. Se trata de elegir con cuidado a quién le das acceso a tu mundo interno. Porque no todos están ahí para ayudarte a cargar el peso. Algunos solo están ahí para observarlo. Y cuando entiendes esto, empiezas a cambiar tu forma de relacionarte con tus problemas. Dejas de buscarlos afuera y empiezas a enfrentarlos dentro. Y en ese proceso descubres una forma de fortaleza que no depende de nadie más, solo de ti. Hay algo que pocas personas comprenden hasta que han vivido suficiente experiencia emocional. Tus emociones no son para cualquiera. Así como no le das acceso a tu casa a cualquier desconocido, tampoco deberías darle acceso a tu mundo emocional a cualquier persona. Porque lo que sientes, lo que piensas en tus momentos más vulnerables, es una parte muy íntima de tu identidad. Recuerdo una vez observando una conversación en un entorno cotidiano en Japón. Una persona compartía con entusiasmo sus miedos, sus inseguridades, sus dudas internas. Lo hacía con sinceridad, buscando comprensión, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba. No fue maldad, fue incomprensión. Algunas personas reaccionaron con silencio incómodo, otras con comentarios superficiales y otras con opiniones que no ayudaban en absoluto. Y en ese momento entendí algo importante. No todas las personas tienen la capacidad emocional para sostener lo que tú les entregas. Las emociones son poderosas, pero también son frágiles cuando no están bien cuidadas. Cuando las expones sin filtro, se vuelven vulnerables a interpretaciones equivocadas. Lo que para ti es dolor profundo, para alguien más puede ser solo una conversación ligera, y esa diferencia puede afectar mucho más de lo que imaginas. He visto cómo muchas personas pierden estabilidad emocional no por lo que sienten, sino por cómo otros reaccionan a lo que sienten. Porque una opinión incorrecta en el momento equivocado puede sembrar dudas donde antes había claridad. Puede amplificar un miedo que era pequeño. Puede transformar una inseguridad pasajera en una creencia permanente. Por eso, proteger tus emociones no significa esconderlas, significa administrarlas con inteligencia. Significa entender que no todos necesitan saber lo que estás sintiendo en cada momento. Significa darte el tiempo de procesar internamente lo que vives antes de buscar cualquier validación externa. En la experiencia diaria, he notado que las personas más emocionalmente estables no son las que más comparten, sino las que mejor seleccionan lo que comparten. No reaccionan impulsivamente a lo que sienten, sino que primero lo entienden, lo ordenan, lo analizan en silencio y solo después deciden si es necesario hablarlo o no. También es importante entender que no todas las personas reaccionan con la misma sensibilidad. Algunas pueden escuchar tus emociones y responder con madurez, pero otras pueden hacerlo desde su propio miedo, inseguridad o falta de experiencia. Y sin darse cuenta, terminan proyectando sus propios límites sobre tu situación. Cuando permites que cualquiera tenga acceso a tu mundo emocional, pierdes control sobre cómo se interpreta tu historia interna. Y eso puede debilitarte sin que lo notes. Porque empiezas a cargar no solo con lo que sientes, sino con cómo otros lo ven. Por eso, la verdadera protección emocional no es aislamiento,
es selección. Es aprender a distinguir entre quienes pueden aportar claridad y quienes solo generan ruido. Es desarrollar la madurez de no contar todo en el momento en que lo sientes, sino cuando realmente es necesario. Con el tiempo descubres algo valioso. Cuando tus emociones están protegidas, tu mente se vuelve más estable. Ya no dependes de reacciones externas para sentirte equilibrado. Empieza a construir una fortaleza interna donde lo que sientes es tuyo, lo entiendes tú primero, y eso te da un nivel de paz que no se puede comprar ni conseguir en la opinión de otros. Y cuando llegas a ese punto, entiendes que proteger tus emociones no te hace distante, te hace consciente, no te hace frío, te hace fuerte y sobre todo te devuelve el control de tu mundo interior. Hay una verdad que pocas personas aprenden a tiempo. El éxito prematuro es frágil cuando se expone demasiado pronto. En muchos casos no es el fracaso lo que debilita a una persona, sino la necesidad de contarlo antes de consolidarlo. Y esto se ve con más frecuencia de lo que parece. Recuerdo una situación que observé en Japón, donde un joven había conseguido su primer aumento importante de ingresos. Estaba emocionado, lo compartió con varias personas y durante unos días recibió felicitaciones, atención, incluso cierta admiración. Pero poco tiempo después, su actitud cambió. Empezó a sentir presión, expectativas, comparaciones. Ya no disfrutaba su progreso, ahora lo sentía como una responsabilidad frente a los demás. Y sin darse cuenta, lo que era una victoria interna se convirtió en una carga externa. Eso me hizo entender algo profundo. Cuando hablas demasiado pronto de tus logros, dejas de vivirlos para ti y empiezas a vivirlos para la opinión de otros. Y ese cambio es muy peligroso, porque introduces en tu proceso algo que no debería estar ahí. La expectativa externa. He visto muchas personas que empiezan a mejorar su situación económica, consiguen pequeños avances, nuevos ingresos, nuevas oportunidades, pero en lugar de consolidar ese crecimiento en silencio, lo exponen. Y al hacerlo, atraen reacciones que no siempre son positivas. Algunos los comparan, otros los juzgan, otros empiezan a esperar cosas de ellos, y esa presión invisible empieza a afectar su estabilidad, porque la realidad es que no todos reaccionan bien ante el progreso ajeno. Aunque no lo digan directamente, muchas personas comparan tu crecimiento con el suyo. Y esa comparación puede generar envidia, presión o incluso distancia. No porque tú hayas hecho algo malo, sino porque el éxito expuesto prematuramente despierta emociones que no siempre son saludables en los demás. En mi experiencia, los avances más sólidos no son los más visibles, sino los más consistentes. Las personas que realmente construyen estabilidad financiera o profesional no suelen hablar demasiado de sus ingresos o logros iniciales. Prefieren consolidarlos primero, entenderlos, estabilizarlos, antes de dar cualquier tipo de explicación al mundo exterior. También he notado algo interesante: cuando no hablas de lo que estás logrando, tu relación con ese logro cambia. Ya no se trata de impresionar a otros, se trata de mantenerlo, de mejorarlo, de hacerlo crecer. El enfoque se vuelve interno, no externo. Y esa diferencia cambia completamente la calidad de tus decisiones. Cuando compartes demasiado pronto, empiezas a buscar aprobación. Y cuando buscas aprobación, empiezas a tomar decisiones basadas en lo que otros piensan, no en lo que realmente necesitas. Y poco a poco, sin darte cuenta, pierdes independencia emocional y estratégica. Por eso, proteger tus ingresos y tus logros no es ocultar, es madurar. Es entender que el verdadero valor de lo que estás construyendo no necesita ser validado en el momento en que ocurre. Necesita ser sostenido hasta que sea lo suficientemente fuerte como para hablar por sí mismo. Con el tiempo descubres algo liberador. El éxito más sólido es el que no necesita ser explicado. Es el que se nota sin anunciarse, el que se mantiene sin presión, el que crece sin ruido. Y cuando llegas a ese nivel ya no necesitas contar lo que tienes, porque tu vida ya lo demuestra por ti. Hay una diferencia muy clara entre las personas que sueñan y las personas que construyen, y esa diferencia no está en lo que dicen, sino en lo que hacen antes de decirlo. En muchas culturas se celebra la intención, pero en la disciplina que observé durante años en Japón, lo importante no es lo que anuncias,
sino lo que ya has hecho sin necesidad de anunciarlo. Recuerdo una experiencia muy simple en una empresa donde observé algo que me llamó profundamente la atención. Un trabajador llegaba antes que todos, organizaba su espacio, revisaba sus tareas y comenzaba a producir sin necesidad de decir lo que iba a hacer ese día. No había discursos, no había promesas, no había explicaciones innecesarias, solo acción. Y lo más interesante es que al final del día su trabajo hablaba por él. Esto contrasta mucho con lo que he visto en otros lugares donde las personas sienten la necesidad de comunicar constantemente sus intenciones. Voy a hacer esto, voy a cambiar aquello, voy a empezar mañana. Y aunque suena motivador, muchas veces esas palabras consumen la energía que debería estar dirigida a la acción. He notado que cuando una persona habla demasiado de lo que va a hacer, su mente empieza a sentir una falsa sensación de avance. Es como si el hecho de expresarlo le diera una pequeña satisfacción interna, suficiente para reducir la urgencia de actuar. Y sin darse cuenta, el tiempo pasa y la acción se retrasa. La disciplina japonesa enseña algo distinto. Primero haces, luego hablas si es necesario. Porque cuando algo ya está hecho, no necesita explicación. Los resultados son suficientes. No generan dudas, no dependen de interpretación, no necesitan validación. También he visto cómo esta mentalidad cambia la forma en que una persona se relaciona consigo misma. Cuando dejas de anunciar tus planes, empiezas a observar tu propio comportamiento con más honestidad. Ya no hay excusas externas, ya no hay expectativas públicas, solo tú y tu compromiso. Y eso te obliga a ser más responsable. En mi experiencia, los avances más sólidos no provienen de grandes declaraciones, sino de pequeñas acciones repetidas en silencio. Personas que decidieron cambiar su vida no porque lo anunciaron, sino porque lo hicieron todos los días sin decirlo. Y con el tiempo, esa constancia silenciosa se convirtió en resultados visibles. Hay algo muy poderoso en no hablar antes de actuar. Reduces la presión innecesaria. Cuando no has prometido nada al mundo, no tienes que justificar tus retrasos, ni explicar tus pausas, ni defender tus resultados. Solo avanzas a tu propio ritmo, sin interferencias externas. Con el tiempo, entiendes que la acción tiene un peso que las palabras no pueden reemplazar. Puedes hablar mucho, pero si no haces nada, todo se queda vacío. En cambio, puedes hablar poco, actuar constantemente y eventualmente tu vida empieza a hablar por ti. Y en ese punto descubres la esencia de esta disciplina. La verdadera fuerza no está en lo que anuncias al mundo, sino en lo que construyes en silencio hasta que ya no necesitas decir nada. Hay algo que muchas personas no se dan cuenta hasta que ya han perdido demasiada energía. Cuando empiezas a buscar aprobación, dejas de avanzar con libertad. La validación externa puede parecer motivación al principio, pero con el tiempo se convierte en una dependencia silenciosa que drena tu enfoque, tu disciplina y tu claridad. Recuerdo una escena que observé en un contexto cotidiano en Japón. Un joven estaba trabajando en un proyecto personal y constantemente buscaba la opinión de los demás. Cada pequeño avance lo compartía, esperando una reacción positiva, una confirmación de que iba por buen camino. Al principio recibía apoyo, pero con el tiempo empezó a cambiar su comportamiento. Ya no tomaba decisiones con seguridad propia, sino con la necesidad de agradar o impresionar. Y sin darse cuenta, su progreso se volvió más lento, más inseguro, más fragmentado. Eso me hizo entender algo importante. Cuando tu motivación depende de la reacción de otros, pierdes el control de tu propio ritmo. Ya no avanzas porque estás convencido de tu camino, sino porque estás esperando una señal externa que te diga que estás haciendo lo correcto. Y ese tipo de dependencia es muy costosa a nivel emocional. He visto muchas personas que empiezan con entusiasmo, pero poco a poco su energía se desgasta porque viven pendientes de cómo reaccionan los demás. Si reciben aprobación, se sienten bien. Si no la reciben, dudan. Y esa fluctuación constante consume una enorme cantidad de energía mental que debería estar enfocada en la acción. La validación externa también cambia la intención detrás de lo que haces. En lugar de trabajar para construir algo sólido, empiezas a trabajar para ser visto, para ser reconocido, para ser aceptado.
Y cuando el objetivo cambia, la calidad del esfuerzo también cambia. Ya no estás construyendo, estás intentando impresionar. En mi experiencia, las personas más consistentes no son las que reciben más aprobación, sino las que menos la necesitan, porque han entendido que la seguridad no viene de afuera, sino de adentro. No necesitan que alguien les diga que van bien, porque su progreso diario ya es suficiente evidencia. También he notado que la búsqueda constante de validación genera ansiedad, porque nunca es suficiente. Siempre hay una nueva opinión que esperar, una nueva reacción que interpretar, una nueva comparación que enfrentar, y eso mantiene la mente en un estado de inestabilidad constante. Cuando dejas de buscar aprobación, algo cambia profundamente dentro de ti. Empiezas a trabajar con más libertad, a decidir con más claridad, a avanzar sin la presión de ser observado. Y esa libertad te permite concentrarte en lo que realmente importa, el proceso. Con el tiempo descubres que la energía más poderosa no es la que viene del reconocimiento externo, sino la que nace de la convicción interna. Esa energía no se agota con las opiniones de otros, no depende de aplausos, no se debilita con el silencio, simplemente sigue avanzando. Y en ese momento entiendes algo esencial: cuando dejas de buscar validación, recuperas tu energía. Y cuando recuperas tu energía, recuperas tu vida. Hay una idea que cambia por completo la forma en que una persona protege su vida. No todos los que te escuchan están capacitados para entenderte. Y aunque suene duro, no todas las personas merecen acceso a tu mundo interno, porque lo que llevas dentro no es información casual, es parte de tu construcción emocional, mental y espiritual. Recuerdo una situación que observé en Japón durante una conversación entre colegas. Una persona decidió compartir algo muy personal sobre sus miedos y decisiones. Lo hizo con sinceridad, pensando que estaba en un ambiente seguro. Pero lo interesante fue la reacción del grupo. No todos supieron cómo manejar esa información. Algunos respondieron con incomodidad, otros con comentarios ligeros y otros simplemente cambiaron la conversación. Y en ese momento quedó claro que la intención de compartir no siempre coincide con la capacidad de recibir. He visto esto repetirse muchas veces en distintos contextos. Las personas abren su mundo interno esperando comprensión, pero no todos tienen la madurez emocional, la experiencia o la sensibilidad para responder adecuadamente. Y cuando eso ocurre, lo que era un espacio íntimo se convierte en una fuente de confusión o incluso de vulnerabilidad. Tu mundo interno está formado por tus pensamientos más profundos, tus miedos, tus decisiones, tus dudas, tus procesos personales. No es un espacio público, es un espacio de construcción. Y como todo lo valioso, necesita protección. Porque cuando demasiadas personas tienen acceso a él, empiezas a perder claridad sobre qué es realmente tuyo y qué es influencia externa. En mi experiencia, he notado que las personas más estables emocionalmente no son las que comparten todo con todos, sino las que aprenden a filtrar con sabiduría. No se trata de cerrarse al mundo, sino de entender que no todos aportan lo mismo a tu proceso interno. También he observado algo importante. Cuando compartes demasiado tu mundo interno con personas equivocadas, empiezas a fragmentarte. Cada opinión externa se convierte en una capa adicional sobre tus pensamientos. Y en lugar de escucharte a ti mismo con claridad, empiezas a escuchar ecos de otros. Y esos ecos muchas veces no reflejan tu realidad, sino la interpretación ajena de tu realidad. Proteger tu mundo interno no es desconfiar de todos, es tener criterio. Es saber que hay conversaciones que requieren madurez emocional en ambas direcciones. Porque no solo importa lo que tú dices, sino lo que la otra persona hace con lo que escucha. He visto también que cuando una persona aprende a reservar su mundo interno, su mente se vuelve más clara. Empieza a tomar decisiones con menos ruido, con más certeza, con más dirección. Ya no vive reaccionando a opiniones externas, sino actuando desde una comprensión más profunda de sí mismo. Con el tiempo, descubres algo muy poderoso. No necesitas que todos te entiendan, solo necesitas entenderte tú primero. Y cuando tú tienes claridad interna, las opiniones externas pierden su peso emocional. Y ahí es donde cambia todo.
porque empiezas a construir una vida donde tu mundo interno ya no es un espacio expuesto, sino un lugar protegido, fuerte y dirigido por ti mismo. Hay una verdad que incomoda a muchas personas cuando la escuchan por primera vez. El crecimiento real casi nunca es visible mientras está ocurriendo. No se aplaude, no se celebra, no se comenta. Sucede en silencio, en momentos donde nadie está mirando, y precisamente por eso tiene tanto poder. Recuerdo una experiencia muy simple observando la vida cotidiana en Japón. Había personas que llegaban temprano a sus trabajos, practicaban sus habilidades, repetían tareas con precisión y mejoraban poco a poco sin necesidad de que alguien los estuviera observando. No había cámaras, no había reconocimiento constante, no había expectativa externa, solo disciplina. Y con el tiempo, esos pequeños esfuerzos invisibles se transformaban en resultados evidentes. Eso me hizo entender algo fundamental. El crecimiento verdadero no necesita audiencia. De hecho, muchas veces la presencia de una audiencia lo interrumpe, porque cuando sabes que te están mirando, tu enfoque cambia. Empiezas a preocuparte por cómo se ve tu progreso en lugar de cómo se siente tu progreso internamente. He visto muchas personas que quieren mejorar sus vidas, pero necesitan compartir cada paso. Si van al gimnasio, lo publican. Si empiezan un proyecto, lo anuncian. Si intentan cambiar un hábito, lo comentan. Y aunque no hay nada malo en compartir, el problema aparece cuando el crecimiento depende de ser visto, porque entonces ya no estás creciendo para ti, estás creciendo para los demás. El crecimiento real es incómodo, repetitivo y muchas veces aburrido. No tiene momentos épicos todos los días. Está hecho de intentos fallidos, de ajustes silenciosos, de días donde nadie nota ninguna diferencia. Y es precisamente en esos días donde se construye la verdadera transformación. En mi experiencia, las personas que más avanzan no son las que buscan atención, sino las que aceptan el proceso invisible. Son capaces de trabajar sin reconocimiento inmediato, sin aprobación constante, sin necesidad de testigos. Y esa capacidad los vuelve mentalmente más fuertes, porque su motivación no depende del exterior. También he notado algo interesante. Cuando nadie está observando, la disciplina se vuelve más pura. Ya no hay motivación superficial, ya no hay presión social, solo compromiso interno. Y ese tipo de compromiso es el que sostiene cambios reales a largo plazo. El problema de crecer con testigos es que muchas veces empiezas a medir tu progreso en función de la reacción de otros. Si nadie lo nota, sientes que no estás avanzando. Si no hay comentarios, dudas de tu proceso. Y esa dependencia externa debilita tu constancia, pero cuando aceptas que el crecimiento ocurre en silencio, todo cambia. Empiezas a enfocarte en la repetición, en la mejora diaria, en el proceso interno. Ya no necesitas que alguien valide tu esfuerzo porque tú ya sabes lo que estás construyendo. Con el tiempo descubres algo muy poderoso. Lo que nadie ve es precisamente lo que más te transforma, porque es ahí donde desarrollas disciplina, carácter y resistencia emocional. Y cuando finalmente los resultados aparecen, no son el inicio del proceso, son la consecuencia de todo lo que hiciste cuando nadie estaba mirando. Hay una etapa en la vida donde uno cree que necesita explicarlo todo para ser entendido. Explicar lo que está haciendo, justificar lo que está construyendo, anunciar lo que está por venir. Pero con el tiempo, uno descubre algo mucho más poderoso. No necesitas hablar tanto cuando tus resultados empiezan a hablar por ti. Recuerdo una experiencia muy simple observando el comportamiento de personas en Japón. Había individuos que no hablaban demasiado sobre sus metas, ni sobre sus planes, ni sobre sus esfuerzos diarios. Sin embargo, con el paso del tiempo, sus resultados eran evidentes. Su estabilidad, su disciplina, su forma de trabajar decía mucho más que cualquier explicación que pudieran dar. Y lo más interesante es que no necesitaban convencer a nadie. Eso me hizo entender algo importante. Cuando tú hablas menos y haces más, tu vida empieza a construir una narrativa que no puede ser ignorada. Las palabras son interpretaciones, pero los resultados son hechos. Y los hechos no necesitan defensa. He visto muchas personas que intentan construir
credibilidad a través del discurso, pero con el tiempo descubren que la credibilidad real no se construye hablando, sino mostrando consistencia. Porque puedes explicar tus intenciones, pero no puedes fingir resultados sostenidos en el tiempo. También he notado algo curioso. Cuando una persona habla demasiado sobre lo que está haciendo, inconscientemente empieza a sentir que ya avanzó, como si el simple hecho de contarlo le diera una especie de satisfacción anticipada. Pero cuando decides callar, ocurre lo contrario. La presión interna aumenta. Ya no hay distracciones externas, solo compromiso contigo mismo. En mi experiencia, los momentos más transformadores no fueron los más ruidosos, sino los más silenciosos. Momentos donde no había necesidad de aprobación, ni de reconocimiento, ni de explicación, solo acción constante. Y con el tiempo, esa acción empezó a generar un cambio visible en la vida. La gente suele subestimar el poder del silencio. Piensan que callar es esconderse o no tener nada que decir. Pero en realidad, el silencio estratégico es una forma de madurez. Es entender que no todo necesita ser compartido en el momento en que ocurre. Algunas cosas necesitan tiempo para consolidarse antes de ser expuestas. Cuando tu vida empieza a hablar por ti, algo cambia en la forma en que te relacionas con el mundo. Ya no buscas convencer, ya no buscas justificar, ya no buscas aprobación, simplemente continúas avanzando. Y eso genera una presencia diferente, más sólida, más tranquila, más segura. He observado que las personas más respetadas no son necesariamente las que más hablan, sino las que han construido algo tan consistente que no necesitan explicarlo. Su vida se convierte en evidencia suficiente y ahí es donde ocurre el verdadero cambio. Cuando entiendes que tu silencio no te resta valor, te lo multiplica. Porque mientras otros están explicando lo que quieren hacer, tú estás construyendo lo que eventualmente no necesitará explicación. Al final, descubres algo liberador. Cuando dejas de hablar tanto, tu vida empieza a hacerlo por ti y lo hace mucho más fuerte de lo que cualquier palabra podría lograr. Al final de todo este camino hay una lección que se vuelve imposible de ignorar. La vida no se construye con palabras, se construye con decisiones silenciosas repetidas cada día. Muchas personas creen que necesitan contar lo que van a hacer para hacerlo real, pero con el tiempo descubres lo contrario. Lo que realmente cambia tu vida no es lo que dices, es lo que sostienes cuando nadie te está escuchando. Si miras hacia atrás, probablemente verás momentos donde hablar demasiado te quitó enfoque, donde buscar aprobación te robó energía o donde exponer demasiado tus planes debilitó tu impulso. Y no es porque hablar sea malo, sino porque cuando lo haces antes de tiempo, entregas algo que todavía estaba en construcción. Le das al mundo algo que aún no era fuerte. La disciplina del silencio no es aislamiento, es inteligencia. Es aprender a elegir qué merece ser compartido y qué necesita madurar en privado. Es entender que no todos tienen que saber lo que estás construyendo para que eso crezca. De hecho, muchas de las cosas más valiosas de la vida se desarrollan lejos de la mirada de los demás. Cuando aplicas este principio, algo cambia dentro de ti. Empiezas a moverte con más claridad, con más control, con más intención. Ya no dependes de la reacción de otros para validar tu camino. Tu motivación se vuelve interna, firme, estable, y esa estabilidad es lo que te permite avanzar incluso cuando nadie está mirando. Al final, no se trata de vivir en silencio absoluto, sino de aprender a no desperdiciar tu energía en lo que aún no está listo. Se trata de permitir que tus acciones hablen primero y que tus palabras lleguen después, cuando ya no puedan ser cuestionadas. Y cuando llegue ese momento te darás cuenta de algo poderoso. No necesitaste decir tanto para llegar tan lejos. Tu disciplina lo hizo por ti, tu constancia lo construyó y tu silencio lo protegió hasta el final. Te voy a decir algo que puede incomodarte. La pobreza no te está persiguiendo, tú la estás tolerando. Recuerdo cuando vivía entre dos culturas, viendo cómo en un mismo barrio unos progresaban y otros no. No era el país, no era el gobierno, no era la suerte, era disciplina. Era orden, era mentalidad,
Vi hombres con menos recursos que tú levantarse a las 5 de la mañana sin que nadie los obligara. Y vi hombres con más oportunidades desperdiciarlas por comodidad. La pregunta no es si puedes salir de la pobreza. La pregunta es, ¿estás dispuesto a dejar de justificarla? La pobreza no empieza en el bolsillo, empieza en la mentalidad tolerante. Y cuando digo tolerante, no hablo de paciencia, hablo de permisividad contigo mismo. Hablo de esa voz interna que dice, no es tan grave, mañana empiezo, por ahora sí está bien. Esa voz es peligrosa porque no grita, susurra. Y lo que susurra termina construyendo tu realidad. Crecí viendo dos formas de enfrentar la vida. En una cultura aprendí que la disciplina era una obligación diaria, no una opción emocional. En la otra vi talento, creatividad y potencial, pero también una enorme tolerancia al desorden. Personas brillantes que llegaban tarde, que improvisaban todo, que dejaban para después lo importante. Y después decían que el problema era la economía. No, el problema era lo que aceptaban como normal. La pobreza comienza cuando aceptas pequeños descuidos, como si no importaran. Cuando toleras no saber cuánto gastas. Cuando toleras llegar justo a fin de mes. Cuando toleras deudas pequeñas porque no son graves. Cuando toleras perder 2 horas diarias en distracciones. Nada de eso parece dramático. Pero acumulado durante años, se convierte en una estructura sólida de escasez. Te pongo un ejemplo práctico. 2 personas ganan lo mismo. Una decide registrar cada gasto durante 6 meses, aunque le incomode. Ajusta, elimina lo innecesario, aprende a decir no. La otra sigue diciendo, yo soy malo para los números, y no revisa nada. Después de un año, sus realidades financieras son distintas. No por suerte, por estándares. Uno dejó de tolerar el desorden, el otro lo justificó. He visto hombres con pocos recursos avanzar más rápido que otros con mayores ingresos. La diferencia, no toleraban la mediocridad personal. Si se equivocaban, corregían. Si fallaban, ajustaban. No se explicaban demasiado, actuaban. La mentalidad tolerante, en cambio, siempre encuentra razones elegantes para no cambiar. Así está el país. No hay oportunidades. Todos estamos igual. Y puede que algo de eso sea cierto, pero ninguna de esas frases mejora tu situación. La tolerancia baja tu estándar sin que te des cuenta. Hoy aceptas un pequeño desorden. Mañana aceptas una pequeña deuda. Después aceptas un pequeño incumplimiento. Y cuando quieres reaccionar, tu identidad ya se acostumbró a vivir por debajo de tu potencial. El problema no es el dinero que falta, es el carácter que se relajó. Cuando decides eliminar la pobreza, lo primero que tienes que eliminar es la permisividad contigo mismo. Dejar de aceptar lo que sabes que no está bien. Levantarte a la hora que dijiste. Cumplir el presupuesto que definiste. Terminar lo que empezaste. No porque alguien te vigile, sino porque decidiste respetarte. El día que dejas de tolerar la vida que te mantiene pequeño, la pobreza empieza a quedarse sin espacio en tu mente. Disciplina supera motivación. Y quiero que entiendas esto profundamente, porque muchos viven esperando sentirse inspirados para comenzar, esperando ese impulso emocional que los haga levantarse temprano, ahorrar, estudiar, trabajar más duro. Pero la motivación es inestable. Hoy está alta, mañana desaparece. Si tu progreso depende de cómo te sientes, tu avance será tan inestable como tus emociones. Recuerdo cuando era joven y veía cómo en Japón la gente no hablaba tanto de motivación. No necesitaban estar animados para cumplir, simplemente lo hacían. El tren pasa a la hora exacta, no porque el conductor esté motivado, sino porque hay un sistema y una disciplina que no depende del ánimo. En cambio, en otros contextos veía algo diferente, ¿no? Mucho entusiasmo al principio, grandes declaraciones, promesas fuertes y después abandono silencioso. No por falta de talento, sino por falta de estructura. La motivación es un buen inicio,
pero es un pésimo jefe. Te hace empezar, pero no te mantiene. La disciplina, en cambio, es silenciosa. No necesita aplausos, no necesita emoción, solo necesita decisión repetida. Te pongo un ejemplo práctico. 2 personas quieren mejorar su situación financiera. Una espera a tener ganas de estudiar una nueva habilidad después del trabajo. Si está cansada, lo deja para mañana. Si tuvo un mal día, lo pospone. La otra decidió que estudiará 1 hora diaria sin importar cómo se sienta. Algunos días estará cansada. Otros días no tendrá ánimo, pero cumple. Después de un año, la diferencia es enorme. No por inteligencia, por consistencia. Yo mismo he tenido días sin ganas de seguir. Días en los que el cansancio pesa y el reconocimiento no llega. Pero entendí algo muy temprano. Si solo actúo cuando me siento fuerte, estoy construyendo una vida débil. Porque la vida no siempre se siente bien. La disciplina es hacer lo correcto, incluso cuando no es agradable. La pobreza se alimenta de decisiones emocionales. Hoy me lo merezco. Hoy no quiero pensar en eso. Hoy descanso. Y el problema no es un día. El problema es el patrón. Cuando cada emoción tiene permiso para decidir por ti, tu futuro queda a merced de tu estado de ánimo. La disciplina cambia esa dinámica. Define reglas claras antes de que aparezca la emoción. Si dijiste que ahorrarás el 20%, lo haces aunque tengas un impulso de gastar. Si dijiste que te levantarás a las 5, lo haces aunque la cama esté cómoda. No porque seas rígido, sino porque decidiste que tu futuro vale más que tu comodidad momentánea. He visto personas con menos recursos que prosperan porque son disciplinadas, y he visto personas con más oportunidades que fracasan porque viven dependiendo de inspiración constante. La disciplina no es castigo, es estructura, y la estructura libera. Te quita el debate interno diario. Ya no preguntas, ¿lo hago o no? Simplemente cumples. Cuando la disciplina se vuelve parte de tu identidad, la pobreza pierde fuerza, porque ya no negocias contigo mismo cada mañana. Ya no dependes de aplausos. Ya no necesitas sentirte motivado para actuar. La motivación te impulsa un momento, la disciplina te transforma una vida. La pobreza se alimenta de comodidad inmediata, no de grandes errores, no de decisiones catastróficas. Se alimenta de pequeños permisos diarios que parecen inofensivos, 5 minutos más en la cama. Un gasto que no es tan grande. Una conversación difícil que decides posponer. Un curso que empiezas la próxima semana. Nada de eso parece grave, pero repetido durante años, construye una vida estancada. La comodidad inmediata es atractiva porque elimina tensión en el momento. Te hace sentir bien ahora. El problema es que casi siempre compromete algo del futuro. Y cuando eliges alivio constante sobre progreso sostenido, estás entrenando a tu mente para evitar el crecimiento. Recuerdo cuando observaba diferencias culturales muy claras. En algunos lugares la gente se preparaba con anticipación, hacía fila con orden, respetaba procesos, aunque fueran incómodos. En otros se buscaba el atajo, el camino más fácil, la solución rápida. A corto plazo parecía más práctico. A largo plazo generaba desorden, retrasos y pérdida de oportunidades. Esa pequeña diferencia en cómo se enfrenta la incomodidad diaria termina marcando décadas. Te doy un ejemplo concreto. Supongamos que recibes un ingreso extra. Tienes 2 opciones: usarlo para reducir una deuda o gastarlo en algo que deseas hace tiempo. La deuda no se siente urgente, el deseo sí. La compra te da satisfacción inmediata. La reducción de deuda te da tranquilidad futura. Si constantemente eliges la satisfacción inmediata, tu cerebro aprende que el placer presente es prioridad. Y así, poco a poco, el margen desaparece. La pobreza no siempre es falta de esfuerzo. Muchas personas trabajan duro, pero fuera de su horario productivo eligen comodidad constante. Terminan el día y dicen, merezco desconectarme. Y desconectarse no es el problema. El problema es cuando la desconexión se vuelve rutina descontrolada, horas de entretenimiento, 0 aprendizaje, meses de consumo, 0 inversión en habilidades,
años de distracción, cero avance estructural. La comodidad inmediata también se ve en decisiones invisibles. Evitar revisar tus números porque incomoda. No pedir un aumento porque genera nervios. No empezar ese proyecto porque no te sientes listo. Cada evitación protege tu tranquilidad hoy, pero debilita tu posición mañana. Yo mismo he sentido esa tentación. Hay días en los que sería más fácil no exigirme, no prepararme, no estudiar, no organizar. Pero entendí algo. Cada vez que cedo a la comodidad sin criterio, estoy reforzando una identidad frágil. Y una identidad frágil no sostiene prosperidad. La incomodidad bien elegida es crecimiento. Levantarte temprano cuando nadie te obliga. Decir no cuando todos dicen sí. Ahorrar cuando podrías gastar. Practicar cuando nadie te ve. Esa incomodidad no destruye tu vida, la fortalece. Es como un músculo. Al principio duele, después te sostiene. La pobreza prospera donde la comodidad manda, donde el impulso decide, donde el presente domina al futuro. Pero cuando comienzas a preguntarte antes de cada decisión, ¿esto me acerca o me alivia?, algo cambia. Empiezas a elegir con conciencia. Y el día que eliges progreso sobre comodidad, aunque nadie lo note, la pobreza empieza a debilitarse. No es cuánto ganas, es cómo administras lo que recibes. Esta frase incomoda porque rompe una excusa muy popular. Si yo ganara más, mi vida cambiaría. Tal vez mejoraría un poco, sí, pero no cambiaría de fondo si tu manera de manejar el dinero sigue siendo la misma. He visto personas duplicar sus ingresos y mantener exactamente el mismo nivel de estrés. Más dinero, pero también más gastos. Más ingresos, pero también más deudas. ¿Qué pasó? No cambió la mentalidad, solo cambió la cantidad. Y cuando la mentalidad no se transforma, el dinero simplemente amplifica el desorden. En una ocasión hablé con un hombre que decía que su problema era el salario. Decía que con ese ingreso era imposible ahorrar. Le pedí que durante un mes anotara absolutamente todo lo que gastaba, todo. Desde el café hasta las suscripciones automáticas que ya ni recordaba. Al final del mes estaba sorprendido. No porque ganara poco, sino porque nunca había observado sus decisiones. Había pequeñas fugas constantes, nada dramático por separado, pero juntas eran suficientes para impedir cualquier avance. Administrar no es solo dividir números, es definir prioridades antes de que el impulso aparezca. Es decidir por adelantado qué porcentaje se ahorra, qué se invierte, qué se usa para vivir. Cuando no decides tú, decide la emoción del momento. Y la emoción casi siempre favorece el consumo inmediato. Recuerdo algo que aprendí observando culturas diferentes. En algunos contextos, aunque el ingreso no fuera alto, había orden. Se respetaba el presupuesto como si fuera una regla básica de vida. No se trataba de avaricia, sino de coherencia. En otros lugares, con mayores ingresos promedio, predominaba la improvisación. El dinero entraba y salía sin dirección clara. No era cuestión de cantidad, era cuestión de estructura. Te doy un ejemplo práctico. 2 personas reciben un aumento. Una mantiene su estilo de vida igual y utiliza el excedente para reducir deudas o invertir en una habilidad nueva. La otra aumenta inmediatamente su nivel de gasto. Cambia de teléfono, aumenta salidas, adquiere nuevas cuotas. Después de un año, una tiene mayor libertad financiera, la otra tiene mayor presión. Ambas ganaron lo mismo, pero administraron diferente. Administrar bien el dinero también es aprender a posponer. No todo lo que puedes comprar, debes comprarlo ahora. La capacidad de esperar es una de las habilidades financieras más poderosas que existen. Cuando aprendes a diferenciar entre necesidad real y deseo momentáneo, empiezas a tomar decisiones con claridad. Yo mismo he tenido que practicar esa disciplina. No siempre es agradable. A veces significa decir no cuando otros dicen sí. A veces implica vivir por debajo de lo que podrías aparentar. Pero entendí que el orden financiero no limita, libera.
Cuando sabes exactamente hacia dónde va tu dinero, la ansiedad disminuye. No porque tengas mucho, sino porque tienes control. El dinero mal administrado genera caos incluso en abundancia. El dinero bien administrado crea estabilidad incluso en escasez. Por eso no se trata primero de ganar más. Se trata de aprender a gobernar lo que ya está en tus manos. Porque el problema no es el tamaño de tu ingreso, es el tamaño de tu criterio al usarlo. Eleva tu estándar interno, no tus excusas externas. Porque mientras tu energía esté enfocada en explicar por qué no puedes, nunca la usarás para convertirte en alguien que sí puede. Es fácil encontrar razones. La economía está difícil, el mercado está saturado, la competencia es injusta, la familia no apoya, el pasado fue complicado. Algunas de esas cosas pueden ser reales, no las niego. Pero cuando conviertes esas realidades en el centro de tu discurso interno, tu estándar baja sin que lo notes. Empiezas a exigirte menos porque las circunstancias no ayudan. Recuerdo algo que me marcó profundamente al crecer entre culturas distintas. En un entorno escuchaba constantemente justificaciones, así somos, aquí todo es complicado, con contactos es más fácil. En el otro entorno la conversación era distinta. No se negaban las dificultades, pero la pregunta dominante era ¿qué debo mejorar yo? No era un discurso romántico, era práctico. Si llegabas tarde, no era culpa del tráfico, era falta de previsión. Si fallabas, corregías, sin drama. El estándar interno es la línea invisible que define lo que aceptas de ti mismo. Si tu estándar es bajo, cualquier esfuerzo parece suficiente. Si tu estándar es alto, incluso cuando cumples, buscas mejorar. Y esa diferencia, sostenida en el tiempo, transforma resultados. Te pongo un ejemplo sencillo. 2 personas pierden una oportunidad laboral. Una dice, es que no tengo suerte. La otra se pregunta, ¿qué habilidad me faltó? La primera, protege su ego. La segunda, eleva su estándar. Meses después, la diferencia se nota. No porque la vida haya sido más justa con uno, sino porque uno decidió exigirse más que justificarse. Elevar tu estándar no significa volverte rígido o perfeccionista obsesivo. Significa definir claramente qué ya no está permitido en tu vida. No está permitido llegar tarde. No está permitido gastar sin registrar. No está permitido prometer y no cumplir. No está permitido abandonar lo que empiezas. Cuando esas reglas internas se vuelven firmes, tu identidad comienza a cambiar. Las excusas externas tranquilizan momentáneamente, pero debilitan tu carácter. Te hacen sentir comprendido, pero no transformado. El estándar interno, en cambio, incomoda. Te obliga a mirar tus fallas. Te obliga a aceptar que puedes hacerlo mejor. Pero esa incomodidad es crecimiento. He visto personas con contextos difíciles avanzar más que otras con mayores ventajas. La diferencia, no negociaban con su propio nivel de exigencia. No esperaban que el entorno mejorara para mejorar ellos. Ajustaban su actitud primero. Y esa coherencia terminaba generando oportunidades. Cuando elevas tu estándar interno, cambian tus decisiones diarias. Empiezas a preparar mejor tus reuniones, a cuidar más tu tiempo, a respetar tu presupuesto, a terminar lo que empiezas, no porque alguien te esté evaluando, sino porque tú decidiste que tu vida merece mayor nivel. El entorno puede influir, pero tu estándar determina tu respuesta. Y la respuesta repetida crea tu destino financiero. Porque el día que dejas de explicarte y comienzas a exigirte, la pobreza empieza a quedarse sin argumentos. Tu tiempo es tu primer capital. Antes de preocuparte por cuánto dinero entra o sale, pregúntate, ¿cómo estás usando las horas que tienes? Porque mientras desperdicias tu tiempo, el dinero que puedas ganar nunca alcanzará. Es el recurso que más rápido se va y el que menos vuelve. Cada minuto que pasa sin un propósito definido es una oportunidad que desaparece para siempre. Recuerdo cuando trabajaba en proyectos personales mientras estudiaba y vivía con limitaciones.
Mis amigos dormían hasta tarde, veían televisión, pasaban horas en redes sociales. Yo también sentía la tentación, pero entendí que esas horas eran mi activo más valioso. Una hora invertida en aprender algo nuevo, practicar una habilidad o avanzar en un proyecto tenía más retorno que cualquier ingreso inmediato. Esa decisión diaria repetida durante meses fue la que empezó a cambiar mi camino financiero. Muchos hombres creen que el tiempo es abundante, que habrá otro día para empezar, otro mes para corregir errores, otra oportunidad para crecer. Y ahí está la trampa. La comodidad diaria roba horas sin que lo notes. Las distracciones se acumulan. Los mensajes, las urgencias ajenas, las reuniones innecesarias, el entretenimiento sin límite, todo consume bloques de tiempo que podrían invertirse en crear valor real, y cuando al fin quieres actuar, ya no queda energía, enfoque ni claridad. Lo que distingue a quienes salen de la pobreza no es necesariamente talento o suerte, sino la manera en que gestionan cada hora. No esperan motivación, crean agenda, no dependen de ánimo, crean rutina. Aprenden a priorizar lo importante sobre lo urgente, a decir no sin culpa, a proteger las horas más claras de su día para construir algo propio, porque el tiempo que no proteges, alguien más lo aprovecha a tu costa y la vida financiera se resiente. Te doy un ejemplo concreto. Cuando decidí aprender una habilidad que me permitiría aumentar mis ingresos, no fue fácil. Tenía trabajo, responsabilidades y distracciones constantes. Cada día elegí levantarme más temprano, cerrar el teléfono, apagar notificaciones y concentrarme en esas horas iniciales del día. Al principio, cada sacrificio dolía, pero con el tiempo, esas horas acumuladas generaron resultados que ningún aumento de salario habría dado por sí solo. Invertir tiempo en algo que te vuelve más valioso es diferente a trabajar más horas. Es estratégico. No se trata de estar ocupado, sino de estar enfocado. Cada bloque que dedicas a aprender, planear, practicar o crear se multiplica. Cada hora malgastada no regresa. Cuando entiendes que tu tiempo es tu primer capital, tus decisiones cambian. Comienzas a decir no a lo que no aporta. Comienzas a valorar cada momento. Comienzas a construir estructuras que sostienen tu esfuerzo aunque el ánimo baje. Porque el dinero puede ir y venir, pero el tiempo perdido nunca vuelve. El día que empiezas a invertir tu tiempo con la misma seriedad que invertirías dinero, aunque tus ingresos aún sean modestos, tu vida empieza a cambiar. Vuélvete difícil de reemplazar. Porque en el mundo financiero el dinero sigue al valor, no al esfuerzo. Puedes trabajar 10 horas al día, hacer lo mismo que todos los demás y aún así no avanzar. Es incómodo decirlo, pero es verdad. Si cualquiera puede hacer lo que tú haces, cualquiera puede ganar lo que tú ganas. Y esa es la trampa que mantiene a tantos hombres atrapados en la pobreza. Confunden actividad con progreso. Recuerdo cuando empecé en mi primer empleo serio. Hacía muchas cosas, estaba ocupado, cumplía con todo lo que me pedían, pero al final del mes mis ingresos no reflejaban ese esfuerzo. Observé a mis colegas más especializados. Uno que dominaba un software que pocos conocían, otro que podía resolver problemas complejos sin supervisión, alguien que sabía negociar y comunicar sus ideas de manera que generaba resultados. Ellos tenían algo que yo no, eran difíciles de reemplazar, y esa diferencia, aunque parecía invisible al principio, se traducía en seguridad, oportunidades y mayores ingresos. Ser difícil de reemplazar no significa hacerlo todo solo, ni cargar con responsabilidades que no te corresponden. Significa construir habilidades, conocimientos y competencias que pocas personas dominan. Habilidades que generan valor real y tangible que el mercado reconoce y recompensa. Aprender algo complejo, persistir mientras otros buscan atajos, practicar sin que haya aplausos inmediatos. Todo eso crea tu singularidad. Muchos hombres trabajan duro, sí, pero en cosas que no importan. Prefieren lo cómodo, lo conocido, lo fácil de replicar. Y aquí está la verdad dura.
El mercado no paga esfuerzo genérico, paga resultados que pocos pueden entregar. Por eso, la verdadera salida de la pobreza exige elegir una habilidad difícil y comprometerse con ella incluso cuando el retorno no es inmediato. Puede ser aprender a programar, vender, liderar equipos, analizar datos, diseñar sistemas, comunicar con impacto. Lo importante es que sea demandada, escasa y compleja. Yo mismo pasé noches estudiando, practicando y fallando. Muchas veces parecía que no avanzaba, que era más fácil rendirse, pero entendí que cada hora invertida me hacía menos reemplazable. Cada avance, por pequeño que fuera, se sumaba y empezaba a crear una barrera invisible. Si alguien más intentaba ocupar mi lugar, no podría. Ese valor me permitió negociar mejores condiciones, tener más oportunidades y sobre todo sentir que el control de mi vida estaba en mis manos. Construir competencia real requiere tolerar la incomodidad. La gratificación es lenta, no instantánea. Mientras otros buscan resultados rápidos, tú estás invirtiendo en algo que crece y se multiplica con el tiempo. Esa paciencia, esa insistencia es lo que separa a los que permanecen atrapados en la mediocridad de los que logran estabilidad y libertad financiera. El día que decides que tu valor no es negociable, que tu reemplazabilidad disminuye con cada esfuerzo consciente, dejas de perseguir dinero y empiezas a traerlo como consecuencia natural de tu capacidad. Porque el dinero sigue a quien se vuelve indispensable, a quien nadie puede sustituir fácilmente, a quien ha construido algo que pocos pueden ofrecer. Piensa en décadas, no en semanas. La mayoría de los hombres viven como si la vida fuera una serie de semanas aisladas, reaccionando a lo urgente, buscando alivio inmediato y creyendo que los resultados rápidos son el camino al éxito. Gastan, trabajan y deciden como si el futuro no existiera y luego se sorprenden de que nada cambie. Yo mismo caí en esa trampa muchas veces. Recuerdo mis primeros intentos de emprender. Emocionado por una idea, esperaba que un mes de esfuerzo diera resultados gigantescos. Cuando no llegaban, me frustraba y buscaba otra distracción. Ese ciclo de cortoplacismo mantiene a la mayoría atrapada. El problema no es trabajar poco o mal, es pensar en corto plazo. El cerebro, acostumbrado a sobrevivir semana a semana, no construye riqueza, construye estrés y ansiedad. Cada gasto impulsivo, cada atajo, cada decisión de alivio inmediato se acumula y define tu futuro más de lo que imaginas. Aprendí que para eliminar la pobreza, primero debía aprender a ver más lejos, a proyectar mis acciones en años, no en días. Esto no es teoría, es práctica diaria. Cuando empecé a planear en décadas, todo cambió. Comencé a preguntarme, si sigo haciendo esto durante 5 o 10 años, ¿dónde estaré? Esa simple pregunta cambia la percepción de cada acción diaria. El ocio dejó de ser un refugio cómodo y pasó a ser tiempo que podía invertir en aprendizaje o crecimiento. Las pequeñas decisiones financieras dejaron de ser inofensivas y se convirtieron en bloques que construyen o destruyen un futuro. Cada hora estudiando una habilidad, cada ahorro sistemático, cada hábito disciplinado comenzó a sumar. Un ejemplo práctico. Ahorraba poco al principio, pero decidí proyectarlo a 10 años con interés compuesto. Cada peso dejado de gastar en comodidad inmediata se convirtió en una herramienta que en el futuro podría abrir oportunidades que antes parecían imposibles. Aprendí que pensar en semanas solo te mantiene en el ciclo de reacción. Pensar en décadas te permite diseñar tu vida paso a paso, con claridad y dirección. El pensamiento a largo plazo también cambia tu tolerancia a la incomodidad. Lo que duele hoy deja de sentirse como sacrificio, porque sabes que es inversión. Dormir menos 1 hora para estudiar, renunciar a gastos innecesarios, entrenarte en una habilidad difícil, soportar la incomodidad de un plan de ahorro, todo comienza a tener sentido. Y cuando tus decisiones diarias están alineadas con un objetivo de décadas, los resultados llegan más estables, más profundos y duraderos. He aprendido que
La paciencia no es esperar sin actuar, sino trabajar todos los días con la certeza de que el efecto no será inmediato. La verdadera libertad financiera, la eliminación de la pobreza, no ocurre de golpe ni por suerte. Ocurre porque cada día construyes bloques que en conjunto forman un camino sólido, y ese camino es lo que sostiene tu vida, sin importar las crisis o las tentaciones momentáneas. El día que empiezas a vivir con la visión de décadas, cada decisión se vuelve coherente. Cada sacrificio, cada inversión de tiempo y esfuerzo, cada renuncia a la comodidad inmediata, se traduce en progreso real y tangible. La pobreza deja de dictar el ritmo y tú comienzas a caminar en una dirección que con disciplina y constancia no permite retrocesos. Deja de explicar tu situación y empieza a corregirla. La mayoría de los hombres que permanecen en la pobreza pasan más tiempo buscando justificaciones que tomando acción. Culpan al gobierno, la economía, su familia, la mala suerte, incluso su educación. Yo también caí en esa trampa al principio. Recuerdo un periodo en que me sentaba, revisaba mis finanzas y encontraba excusas para cada error. No puedo ahorrar porque los precios subieron. No puedo invertir porque todavía no gano lo suficiente. Si tuviera alguien que me guiara, todo sería diferente. Cada excusa aliviaba momentáneamente mi conciencia, pero no cambiaba nada. Lo que aprendí es que explicar demasiado se convierte en una forma sofisticada de paralizarse. Mientras buscas justificación, tu acción se detiene. La explicación te hace sentir que estás haciendo algo, pero en realidad solo estás alimentando la ilusión de control. La pobreza se sostiene en esa ilusión. Cuanto más tiempo dedicas a justificar, menos tiempo dedicas a corregir. Y esa es la diferencia clave entre los que permanecen atrapados y los que salen adelante. La corrección requiere honestidad brutal contigo mismo. Sentarte, mirar tus números reales, tus hábitos de gasto, tus decisiones repetidas y aceptar que eres responsable de lo que ha sucedido, aunque no hayas elegido todas las circunstancias. Recuerdo cuando finalmente hice eso, me senté con una hoja de cálculo, registré cada gasto del mes, cada deuda, cada ingreso. Al principio dolió ver la realidad sin suavizarla, pero ese dolor fue liberador. Era incómodo, sí, pero al mismo tiempo me dio un mapa claro de lo que necesitaba cambiar. El cambio comienza con asumir lo que depende de ti y dejar de culpar a factores externos. Cuando aceptas responsabilidad total, recuperas poder. Cada acción deja de depender de permiso o circunstancias externas y empieza a depender de tu decisión consciente. Ese cambio mental es invisible para otros, pero transforma todo tu comportamiento financiero. Comienzas a priorizar, a planificar, a invertir, a ahorrar y a trabajar con propósito. Incluso los errores se convierten en información, no en excusa. Un ejemplo práctico. En mis primeros proyectos esperaba que las condiciones fueran perfectas. La falta de recursos, contactos o apoyo eran mis excusas constantes, hasta que decidí ignorarlas y actuar con lo que tenía. Cada pequeña acción coherente generaba resultados, y con el tiempo, la acumulación de esas acciones superó cualquier limitación que antes justificaba. Aprendí que esperar circunstancias ideales es perder tiempo. Actuar con lo que tienes hoy es lo que genera progreso real. El momento que dejas de explicarte y comienzas a corregir tu rumbo, la pobreza pierde un aliado poderoso, tu autoengaño. Cada excusa que eliminas, cada hábito que ajustas, cada responsabilidad que asumes construye una trayectoria distinta. La acción consciente reemplaza la justificación y la corrección sostenida reemplaza la queja. El día que decides que tu situación es tu responsabilidad práctica, aunque el mundo no sea justo ni perfecto, empiezas a mover tu vida en la dirección correcta. No se trata de castigo, se trata de poder. La pobreza deja de tener lugar cuando decides corregir lo que antes solo explicabas. Haz que tu disciplina se convierta en identidad. La mayoría de los hombres creen que basta con motivación para cambiar su situación financiera, pero la motivación es frágil. Viene y va con el ánimo, con el cansancio, con los problemas del día. Yo también lo aprendí de la manera difícil.
Recuerdo los primeros meses de esfuerzo en mi carrera. Cada mañana me obligaba a levantarme temprano, a estudiar, a practicar, a trabajar más de lo que me apetecía, pero mientras mi motivación estaba alta, parecía fácil. Cuando llegaban los días malos, los días de desánimo, las semanas agotadoras, me descubrí saltando tareas, justificando retrasos, cayendo de nuevo en hábitos antiguos. Eso me enseñó una verdad fundamental. La disciplina no puede depender de cómo te sientes hoy. Si tu conducta está sujeta a tu estado emocional, estás condenado a la inestabilidad. La disciplina solo se vuelve efectiva cuando deja de ser algo externo y se convierte en parte de quién eres. Cuando decides que ciertas acciones no son negociables, que ciertos hábitos son tu estándar, que ciertas rutinas definen tu día sin importar tu ánimo, entonces la disciplina deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu identidad. Un ejemplo claro de esto en mi vida fue el hábito de leer y estudiar todos los días, incluso cuando no tenía ganas. Al principio me forzaba. Cada día era una lucha mental, pero después de meses, leer y aprender se volvió algo automático, una extensión de mí mismo. No me preguntaba si quería hacerlo, lo hacía porque eso era lo que yo hacía. Mi identidad estaba alineada con mis hábitos. Y ese cambio hizo que otras áreas de mi vida siguieran la misma dirección. Ahorro, trabajo, inversión, relación con el dinero. Todo empezó a fluir porque la disciplina ya no era un castigo, era mi forma de vivir. Cuando tu disciplina se convierte en identidad, los resultados dejan de depender de la motivación y comienzan a depender de tu consistencia. Las pequeñas acciones repetidas, incluso cuando no tienes ganas, acumulan efecto con el tiempo. Cada mañana que decides entrenarte, estudiar, trabajar, ahorrar, incluso en silencio, aunque nadie lo note, estás fortaleciendo no solo tu habilidad o tu cuenta bancaria, sino tu carácter. Y el carácter es lo que sostiene la riqueza y elimina la pobreza a largo plazo. Otro ejemplo, en mi trabajo había tareas incómodas que nadie quería hacer. Al principio las evitaba porque eran duras y aburridas. Pero un día decidí que mi estándar no negociaba evitar incomodidades. Me obligué a hacerlas todos los días y con el tiempo mi reputación y mis resultados comenzaron a crecer. La disciplina había dejado de ser una opción y se convirtió en una parte de mi identidad profesional. El poder de esta transformación es silencioso pero radical. Cuando la disciplina es identidad, no hay excusas. No hay días malos que te detengan, no hay emociones que te desvíen, no hay presión externa necesaria. Lo haces porque eso es lo que tú eres. Y cuando eso sucede, la pobreza pierde terreno porque no depende de suerte, oportunidades externas o motivación, sino de la coherencia interna que ya está instalada en tu manera de vivir. El día que tu disciplina define quién eres, no hay vuelta atrás. Tus decisiones, tus hábitos y tu vida comienzan a alinearse automáticamente con el progreso que antes parecía imposible. Hoy quiero que entiendas algo fundamental. Eliminar tu pobreza no es un golpe de suerte, no es un mes bueno ni una oportunidad mágica. Es una serie de decisiones silenciosas, incómodas y consistentes que se repiten todos los días. Es levantarte cuando otros se quedan dormidos, decir no cuando otros dicen sí, trabajar cuando nadie observa, aprender cuando otros descansan. Es asumir la responsabilidad completa de tu vida, incluso cuando la vida no fue justa contigo, incluso cuando nadie te aplaude. Cada hábito que eliges, cada sacrificio que soportas, cada regla que decides no negociar es un ladrillo que construye tu libertad. La pobreza sobrevive donde la identidad es flexible, donde los límites son negociables y donde la comodidad manda más que la disciplina. Pero cuando obligas a tu mente a respetar tus estándares, cuando proteges tu tiempo como el recurso más valioso que tienes, cuando tu disciplina deja de ser esfuerzo y se convierte en parte de ti, algo cambia por dentro. Dejas de ser una víctima de las circunstancias y te conviertes en el arquitecto de tu destino. La riqueza no es un premio, es la consecuencia natural de la coherencia, no de lo que ganas hoy, sino de cómo
actúas todos los días, incluso cuando nadie lo ve, hoy tienes una elección clara. Seguir justificando, esperando, adaptándote a la comodidad, o empezar a corregir, a exigir, a sostener reglas que cambien tu vida para siempre. La pobreza no desaparecerá sola. No se apiada, no se cansa, no baja su costo. Solo desaparece cuando decides, sin excusas y sin drama, que ya no vas a vivir obedeciendo hábitos que te mantienen pequeño. Oblígate a actuar, incluso cuando es difícil. Oblígate a respetarte, incluso cuando nadie lo nota. Oblígate a cumplir, incluso cuando nadie te observa. El día que tu estándar deje de ser negociable, el día que tu disciplina se vuelva identidad, ese día la pobreza dejará de tener espacio en tu vida. No porque alguien te ayude, no porque el sistema cambie, sino porque tú cambiaste. Ese día, aunque silencioso y difícil, es el verdadero inicio de tu libertad financiera. Y no hay vuelta atrás.